Pero muy buenas noches, queridos hermanos de Mario Bravo. Un gozo poder compartir con ustedes este tiempo. Me hubiera gustado estar presencialmente con ustedes, pero bueno, ya sabemos todas las circunstancias que estamos viviendo en este tiempo y que hace que no podamos estar juntos. Bueno, pero por este medio podemos aprovechar para poder estudiar la palabra de Dios y poder enriquecernos, poder aprender cada día más de ella. Y bueno, están estudiando acerca de los profetas y hoy tocaría el estudio del profeta Ageo. Bueno, Ageo es uno de los profetas llamados menores, no porque sean de menor importancia o de menor valor, sino que por la cantidad de escritos que tiene. Ageo es uno de los profetas de post-exílicos, después del cautiverio del pueblo judío en Babilonia, vuelve un remanente del pueblo con el propósito de construir el templo, como vamos a ver ahora y cuando empecemos a profundizar y estudiar en el libro. Y bueno, es uno de los profetas junto con Zacarías y Malaquías de los llamados post-exílicos, aquellos que profetizaron después del exilio del pueblo judío. Bueno, como decía, es uno de los profetas llamados menores, mal llamados menores, porque realmente no es que por ser llamado de esta manera sean menores en nivel espiritual o en valor, sino que también sus mensajes son muy relevantes. Están a la misma altura de las profecías de aquellos profetas mayores como Isaías, como Jeremías, como Daniel, como Ezequiel, que sí, sus escritos fueron extensos, pero a pesar de que estos profetas, sus escritos no fueron tan extensos, sí son muy relevantes, son muy importantes y mucho contenido espiritual, más que nada con aquel futuro glorioso que nos espera a todos. Bueno, recomiendo antes que nada este libro, si no lo tienen, bueno, yo ya lo adquirí, y que habla justamente de eso, de los mensajes mayores de los profetas menores. Lo escribe nuestro hermano Carlos Morris y la verdad que fue de mucha bendición para mí y de mucha utilidad también para poder preparar este mensaje. Volver a estudiarlo, volver a refrescar todo esto, la verdad que fue de mucha, pero mucha bendición para mí. Bueno, vamos a introducirnos al estudio de este libro, que para mí es muy fascinante, para mí es un libro apasionante porque es muy práctico, muy, pero muy práctico, al nivel del libro del Nuevo Testamento de Santiago. También en el Antiguo Testamento tenemos un libro muy práctico que es el de Eclesiastés, donde el predicador empieza a predicar de esa vida debajo del sol, sin tener en cuenta a Dios, donde llega a la conclusión de que todo es vanidad, donde todo es vacío, donde no se puede disfrutar nada, aparte de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, separado de mí nada podéis hacer, en el sentido de que no es que nadie pueda hacer nada, ¿no? Porque hay mucha gente que vive sin Dios, pero nada de provecho espiritual para cada una de nuestras vidas. Así que vamos a introducirnos a este estudio de Ageo, donde vamos a ver algunas aplicaciones y enseñanzas prácticas también para nuestra vida. Y la verdad que nos sorprendemos porque cuando empezamos a estudiar este libro de Ageo, si bien se escribió hace muchos siglos atrás, es tan actual para este tiempo, para cada una de nuestras vidas, para el pueblo de Dios, porque bueno, todo de alguna u otra medida en nuestra vida espiritual siempre
A veces confundimos nuestras prioridades y dejamos de lado a Dios, y bueno, y así es que en nuestra vida no hay bendición, no hay crecimiento, y bueno, este libro de Ageo es un llamado a poder poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y empezar a experimentar, ¿no?, la bendición que es poder vivir de esta manera, ¿no?, poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Vamos a leer en el capítulo 1 los primeros versículos para poder introducirnos. Dice este libro: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, de esta manera nos introducimos en el estudio de este libro y vamos a ver algunas cosas con respecto a esto en este día. Lo que vamos a hacer es poder introducirnos al estudio de este libro para después sí poder ir viendo algunas cuestiones con respecto a esto. Vamos a ir viendo cómo a través del estudio de este libro podemos reconstruir nuestra vida espiritual, donde seguramente cada uno de nosotros, después de ponernos a la luz de la enseñanza de este libro, ¿no?, seguramente vamos a ser desafiados a poder elevar nuestro nivel espiritual, nuestras prioridades y otras cosas que seguramente estamos descuidando en cada momento de nuestra vida, ¿no? Siempre digo de que nadie llegó a un techo espiritual y decir ya está, ya me siento conforme con este estado espiritual. El mismo apóstol Pablo decía, no es que yo pretenda haber alcanzado ya ese nivel supremo de espiritualidad, sino que proseguía la meta, a ese conocimiento supremo del Señor Jesucristo. Y bueno, una y otra vez tenemos que, a través del estudio de la palabra de Dios, tratar de llegar a esa meta, ¿no?, de seguir, de proseguir, a poder alcanzar eso, ¿no?, la excelencia del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera podemos ir reconstruyendo nuestra vida espiritual. Vamos a empezar a introducirnos ahí en el estudio de este libro y vamos a ver en primer lugar, bueno, quién era el autor, que ya lo dijimos, era el profeta Ageo. Ageo significa, el nombre Ageo, festivo o de fiesta. ¿Por qué? Porque se cree que nació en un día seguramente de celebración de las fiestas de Israel. Bueno, de allí se cree que viene ese nombre. Bueno, Ageo formó parte del primer grupo que regresó del cautiverio a Jerusalén, junto con Josué, junto con el sumo sacerdote Josué, con Zorobabel, el gobernador de ese tiempo, ¿no?, por mandato del rey persa Ciro. Bueno, después vamos a ver un poquito acerca de esto. Y vamos a ver que se cree también que el profeta Ageo ya era un hombre ya avanzado en edad, ¿no?, por lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2 y en el versículo 3, donde hace un llamado a los ancianos ya de ese tiempo también, que se ponían tristes porque cuando se empezó a edificar el templo, muchos se ponían tristes porque no tenía la gloria que tenía aquel templo que había construido Salomón. Y bueno, y eso nos da a entender que era una persona mayor que había visto esa gloria. Seguramente él, antes de que el pueblo sea exiliado, seguramente fue un jovencito que estuvo en ese tiempo y contempló la gloria de ese templo.
y bueno, se cree que él era alguien ya avanzado en edad. Por eso no se sabe más nada después de él, porque supuestamente se cree que partió a la presencia del Señor, que ya había muerto, por eso no se sabe mucho acerca de él, ¿no? Y bueno, también fue alguien que compartió su ministerio en ese tiempo con el profeta Zacarías, y el profeta después Malaquías. Bueno, en Esdras capítulo 5 y capítulo 6 también se lo menciona a Ageo junto con Zacarías, donde los dos tuvieron un papel importante en ese tiempo, en el despertar del pueblo a poder volver a construir el templo, que había comenzado en un tiempo, pero después de un tiempo de oposición de los que vivían en ese tiempo allí, los pueblos que todavía estaban allí, que también había en ese tiempo ya los samaritanos, y, y, bueno, vamos a ver que hubo oposición y entonces dejan de construir el templo. Bueno, allí vemos a Ageo y a Zacarías juntos, profetizando y llamando al pueblo a poder cumplir con esa tarea de reconstruir el templo. Y se cree que Zacarías era un hombre más joven, alguien más joven que él. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Zacarías, versículo 4, se lo habla, o sea, se lo menciona como que es un joven, y bueno, vamos a ver alguna diferencia también acerca de las profecías de Ageo y Zacarías. Ageo era alguien que era muy práctico, ¿no? Que fue directamente a poder exhortar y llamar al pueblo a que vuelva a construir el templo, que vuelva a poner las prioridades correctamente, ya que habían dejado a Dios de lado y se habían ocupado de sus propias casas, de sus propias vidas, dejando a Dios de lado. Y bueno, fue muy práctico, ¿no? Y el llamado, como vamos a ver acá, fue a volver a tomar, ¿no? las herramientas y poder construir nuevamente o terminar de construir el templo, que en ese tiempo se había construido el altar, pero todavía el templo no se había completado. En cambio, Zacarías, su profecía, su mirada era a mirar más al futuro, ¿no? Y su mirada no estaba tanto sobre la tierra, sino en una mirada más al cielo, y poder llamar al pueblo a través de profecías y a través de visiones, ¿no? de ese futuro glorioso que esperaba al pueblo, ¿no? en un tiempo en donde Dios iba a cumplir con las promesas que tenía para con su pueblo. Entonces, ahí vemos un poquito la diferencia entre la profecía de Ageo y la profecía de Zacarías. Que podría ser que Ageo iba más al hueso, ¿no? Iba directamente a exhortar, ¿no? A poder llamar al pueblo a que se vuelva a Dios. Es como que era más directo, ¿no? Y bueno, Dios utiliza a hombres que son frontales, son directos a exhortar al pueblo a volverse a Dios, y hay otros que son por ahí un poquito más, ¿cómo decirlo? A ver, son un poquito más suaves, ¿no? No es que quieren ir directamente a poder llamar al pueblo, sino que, bueno, a través de algunas figuras, ¿no? Tratan de que el pueblo mire a Dios. Bueno, Dios utiliza tantos a unos como otros. En este tiempo
tanto Ageo como Zacarías se complementaron, ¿no? Ageo trataba de hacerle ver al pueblo de que el presente era muy vergonzoso. Y Zacarías trataba de llamar al pueblo a que se vuelva a Dios mirando a ese futuro glorioso. Bueno, Dios siempre utiliza, ¿no? Tanto a un hombre como a otro. Y también es importante ver acá cómo se complementaron, ¿no? Porque decíamos que Ageo se cree que era una persona mayor y Zacarías un joven, ¿no? Y qué bueno que haya en nuestras iglesias tanto personas mayores, experimentadas, con un testimonio de vida, como jóvenes que también tengan esta visión, que tengan este despertar de servir al Señor, ¿no? Y bueno, me hace acordar mucho al apóstol Pablo con Timoteo, ¿no? Cuando ¿no? Aquel mayor, que era el apóstol Pablo, ¿no? Lo instruía a Timoteo también a poder crecer, a poder ser un varón aprobado, de que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo. Y bueno, y esto es sano en las iglesias, esto es sano en las iglesias, que haya, ¿no?, personas de experiencia, que haya ancianos establecidos, donde haya jóvenes que se sujeten, haya jóvenes que vayan aprendiendo e imitando ese ejemplo de fe, de conducta, ¿no? Y que también, qué gozo que trae a aquellas personas mayores, ¿no? A esos ancianos, esos líderes espirituales, donde van viendo a jóvenes también prepararse en la palabra de Dios, que se van instruyendo, que van creciendo, que van tomando responsabilidades. Qué importante que es eso, qué sano que es en nuestras iglesias poder ver tanto una generación como otras. El apóstol Juan escribía en su primera carta y decía, y le escribía a los hijitos, aquellos que habían nacido, habían recién convertidos, le escribía a los jóvenes porque son fuertes, habían vencido al maligno, estaban creciendo, pero también le hablaba a aquellas personas mayores, a los padres, porque tenían un conocimiento más profundo de Dios. Y bueno, y eso es sano, y eso es lo que tiene que pasar en cualquier iglesia, tanto en Mario Bravo, tanto en Cusco, ¿no? Que siempre haya renovación, ¿no? Siempre haya personas mayores de experiencia tomando responsabilidades, siendo líderes, pastores, y también haya jóvenes que también se alineen y vayan creciendo también hasta poder tomar responsabilidades y que vayan también habiendo personas nuevas, ¿no? Viniendo también o agregándose, ¿no?, a la iglesia. Así que esto es buenísimo. ¿Qué se conoce acerca del profeta Ageo? Bueno, no es mucho lo que se conoce, como decíamos recién. No es mucho, solamente lo menciona Esdras en el capítulo 5 y capítulo 6, donde dice que juntamente con los líderes espirituales de ese tiempo se levantaron estos profetas y fueron de mucha ayuda a poder, seguir haciendo la obra de Dios y bueno, poder terminar el templo. No es como que pase un poco desapercibido. Y la verdad que Ageo me hace acordar un poco a lo que es, a lo que decía el apóstol, iba a decir, Juan el Bautista, en Juan capítulo 3, versículo 30, ¿se acuerdan? Que él decía, es necesario que él crezca, hablando del Señor Jesucristo, y que él vaya menguando. Porque acá lo importante acá no era tanto Ageo. Ageo era un instrumento en la mano de Dios. Él tenía que hablar la palabra de Dios y él mismo lo dice en sus mensajes, como vamos a ver que son 4. Vamos a ver que él dice, vino palabra de Jehová, ¿no? Y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos.
así ha dicho Dios. Y eso es lo importante. Lo importante no es que resaltemos nosotros cada vez que nos toca compartir el mensaje de la palabra de Dios, que nosotros seamos exaltados, sino que nosotros tenemos que mostrar a Dios, mostrar a Cristo, mostrar la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Y él pasa un poco desapercibido, y es como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos un instrumento, un vaso de barro, donde tenemos que, lo importante acá es el contenido del mensaje que vamos a dar, ¿no? Que siempre sea la palabra de Dios. Él pasa desapercibido y por eso no se sabe mucho acerca de él, pero no importa eso, no importa que no se sepa mucho, pero lo importante es que se sepa qué es lo que él dijo de la palabra de Dios, qué es lo que enseñó de la palabra de Dios. Bueno, él fue un mensajero de Dios, como decíamos, él siempre cuando hablaba decía, bueno, Dios así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vino palabra de Jehová a Geo y Jehová entonces decía, así ha dicho el Señor, ¿no? Así ha dicho Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Y eso es lo importante cada vez que enseñamos y predicamos de la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, no hablar de experiencias, hablar de un montón de historias, sino enseñar la palabra de Dios, que eso es lo que realmente va a edificar nuestras vidas y es lo que realmente va a hacer que las personas conozcan a Cristo, el mensaje de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Bueno, vemos también otra característica acerca de Ageo, es que él reprendía porque había mensajes de reprensión. Yo tengo acá en mi Biblia, ¿no?, dos divisiones, en esta Biblia nueva Scofield, donde habla de que hay dos mensajes de reprensión, pero también en el medio tenemos mensajes de aliento, mensajes de aliento. Y es bueno eso, ¿no? Es un sano equilibrio. Reprender, sí, pero con el propósito de alentar. No es cuando uno vemos que se está desviando del camino de Dios, reprenderlo, ¿no?, y darle con un palo en la cabeza y desecharlo, descartarlo. Sino que la idea es restaurar esa vida y animarlo a que se vuelva al camino de Dios. Dice Pablo en Gálatas capítulo 6, ¿no? Dice que si alguno es hallado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, les habla a aquellos que son espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre. Siempre el propósito es restaurar, pero muchas veces hay que reprender, ¿no? Hay que señalar que uno está en alguna falta, hay que tratar de hacerle ver que está en un camino equivocado, y bueno, y eso es lo que hizo Ageo acá. Reprendió, sí, pero también animaba. Y por último, otra característica de este gran profeta de Dios era que predicaba y practicaba. Y qué importante esto, ¿no? Qué importante es que lo que nosotros decimos se condice con lo que nosotros vivimos. No como decía el Señor Jesucristo de los fariseos, ¿no? Bueno, le decía al pueblo, todo lo que ellos dicen, si va en consonancia con la ley de Dios, háganlo, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y por lo tanto los convertían en hipócritas, en aquellos que tenían una máscara puesta, ¿no? Actuaban de una manera, pero eran otra cosa. Eran unos hipócritas. Que no nos pase a nosotros eso, de anunciar el mensaje de la palabra de Dios o decir que somos creyentes, pero después nuestra vida dice otra cosa.
donde muchos no sepan ni siquiera que somos creyentes, que somos cristianos. Y somos creyentes, ¿no?, del servicio secreto, como decía una vez uno, ¿no?, que estaba paseando un perro y el perro iba caminando y se cruza con otra persona y le dice, ¿ese perro de qué raza es? Y le dice, bueno, este es un perro policía, le dice. El dueño le dice a la otra persona. Y claro, la otra persona lo mira y no era un perro policía, no parecía un perro policía, parecía un perro común y corriente. Entonces, este muchacho le dice, pero no parece un perro de policía. Y el dueño dice, y lo que pasa que es del servicio secreto. Y bueno, y sabes qué, esta historia media risueña a veces nos hace ver que muchos creyentes están en el servicio secreto. Y nadie se da cuenta que son verdaderamente creyentes. Entonces, si somos verdaderamente creyentes, no nos callemos la boca en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que decimos ser, practiquémoslo. El mismo apóstol decía, bueno, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿no? Y también escribía de que Timoteo tenía que ser ejemplo, que también se escribe por allá, en hebreo se escribe de que los ancianos, ¿no?, que gobiernan bien, tienen que ser dignos de doble honor y también que hay que seguir ese ejemplo. El apóstol Pedro también escribía lo mismo. Y bueno, siempre nuestra vida cristiana tiene que ser de ejemplo. Aunque bueno, de buenos ejemplos, porque también podemos ser malos ejemplos. De ejemplo bueno estamos diciendo. Siempre vamos a ser de ejemplo, pero bueno, acá estamos hablando de buenos ejemplos, de poder mostrar en nuestra vida lo que nosotros creemos, lo que decimos ser, creyentes. A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿por qué? Porque decían se parecen a Cristo. Y le decían son pequeños Cristos. Y qué importante esto. Pero bueno, vamos avanzando porque se nos va el tiempo y vamos a ver un poquito acerca de este libro. ¿En qué fecha fue escrita? Bueno, en el año 520. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque Ageo cada vez que profetiza pone fecha. Y pone fecha de aquellos reyes que eran después del cautiverio, ¿no? Antes los profetas preexílicos siempre fechaban, ¿no?, en el año que reinó un rey de Israel. Pero que después que vino la deportación, después que vino el cautiverio, la ciudad de Jerusalén fue destruida, fue arrasada, fueron llevados muchos cautivos. A partir de ese momento empezaron a gobernar reyes gentiles. Y de ahí viene lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículo 24, cuando hablando de ese futuro, ¿no?, donde va a venir ese momento de tribulación, hablaba, ¿no?, y que después que venga esto, Él va a venir a reinar, ¿no? Pero era necesario que la ciudad de Jerusalén sea hollada de los gentiles, y ahí viene, ¿no?, la época de los gentiles, hasta hoy, donde la ciudad de Jerusalén es gobernada por aquellos gentiles, ¿no? Después del cautiverio vino el tiempo de los gentiles, lo que se llama el tiempo de los gentiles. Así que está fechada el año 520 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo. El lugar de la escritura fue en Judá, más precisamente en Jerusalén, donde se estaba reconstruyendo ese templo, donde se tenía que reconstruir ese templo. El género literario es en prosa, no es
poético, como lo es, por ejemplo, Zacarías, donde ve imágenes, donde ve figuras. Bueno, este está escrito en prosa, ¿no? Es como que está hablando así como estamos hablando nosotros ahora, y bueno, puede sonar hasta un poco aburrido por ahí, pero bueno, era muy práctico. Era profético y era práctico, como decíamos recién, a un nivel práctico del libro de Santiago, como decíamos. Bueno, vemos el propósito de este libro, y el propósito era recordar al pueblo la tarea prioritaria de la reconstrucción del templo, porque, como vamos a ver, el pueblo, vamos a ver ahora un poquito el contexto histórico, y vamos a ver que el pueblo, por decreto del rey Ciro, el rey persa Ciro, había decretado de que vuelva un remanente del pueblo con el propósito de reconstruir el templo. Y bueno, volvieron con entusiasmo, primeramente, a poder cumplir con esa obra, pero después empezó a haber oposición y desistieron, dejaron de construir el templo. Entonces, el propósito de Ageo era recordar al pueblo que la tarea prioritaria era la reconstrucción del templo. Por eso habían vuelto ese remanente allí a Jerusalén. ¿Cuál es el tema? Bueno, como decíamos, la reconstrucción del templo. Ese es el tema principal de este libro. ¿Qué doctrinas relevantes tenemos en el estudio de este libro de Ageo? Bueno, principalmente la soberanía de Dios. Es tremendo, es tremendo. Y bueno, yo cuando estudio esto y estudio un poco de historia, me maravillo cada día más de cómo Dios está en control de todas las cosas. Dios prepara todas las cosas, pone reyes, quita reyes, y Dios va a hacer que se cumpla su propósito siempre, siempre. Y muchas veces vivimos y vemos gente alrededor que vive como si fuera que todo es obra de la casualidad. Y no se dan cuenta que Dios está en control de todas las cosas. Siempre, una y otra vez, Dios va a hacer que se cumpla su propósito. A pesar de nosotros, a pesar de los hombres, que muchas veces no cumplimos con esos propósitos y la voluntad de Dios. Y bueno, pero eso no hace de que los propósitos de Dios sean truncados, que los propósitos o la voluntad de Dios sea paralizado. No, igual se va a cumplir, más allá de nosotros. Y qué bendición saber de que nosotros podemos ser parte de esos propósitos de Dios, de cumplir con la voluntad de Dios. Pero qué triste es cuando en vez de cumplir con ese propósito, Dios nos tiene que desechar, como pasó ese tiempo con este pueblo. No era voluntad de Dios de que el pueblo sea llevado al cautiverio, que sea deportado. Pero bueno, Dios una y otra vez levantó profetas para que el pueblo se vuelva a Dios, y no se volvía a Dios. Entonces Dios tuvo que disciplinar a su pueblo, y Dios, a pesar del pueblo, Dios hace que todo se cumpla, ¿no? Dios en este tiempo está tratando con un nuevo pueblo, que es la iglesia, y dejó temporalmente de lado al pueblo de Israel. Pero un día Dios va a quitar a su iglesia, Dios va a venir por su iglesia, llevarla al cielo, y ahí otra vez va a volver a tratar con su pueblo terrenal, Israel, y Dios va a cumplir con su promesa. Pero Dios no tiene apuro, ¿eh? Dios es atemporal, Dios es eterno, y Dios es soberano, y Dios va a cumplir su voluntad en el tiempo que Él lo disponga. Él es soberano, Él es fiel. Acá más que nunca se ve la fidelidad de Dios. Cómo Dios hace que se cumpla ese propósito de Dios, y ahí vemos la fidelidad de Dios. Dios había prometido bendecir a Israel, Dios había prometido estar en medio de ellos. Y bueno, Dios va a levantar a sus siervos a que llamen al pueblo, a que se vuelvan a Él, que lo pongan a Él en primer lugar,
¿Y por qué lo hace Dios? Dios podía haber desechado a este pueblo nuevamente, pero Dios es fiel a su promesa. Y Dios es fiel en nuestra vida también. Qué lindo que es poder experimentar esto, ¿no? De descansar de que Dios es un Dios soberano, que Dios está en control de todas las cosas. A pesar de que pasen cosas en nuestra vida, pruebas, obstáculos, un montón de cosas, sabemos que Dios está en control de todas las cosas y que Dios es fiel y que va a cumplir con sus propósitos. Y que Dios está también en control de juicio, ¿no? El juicio es de Dios. Dios va a hacer el juicio. Dios disciplina. Dios aplica su juicio a aquellos que son suyos y le dan la espalda. Este también es un libro que nos enseña acerca de la adoración, ¿no? Porque el pueblo vuelve a reconstruir el templo y por un momento es como que estaban gozosos por eso y algunos tristes porque no tenía la misma gloria, pero después ven que no hay bendición en su vida y Dios le tiene que mostrar de que, ¿sabes por qué? Porque había pecado todavía, no se habían arrepentido del pecado. Y nos enseña que para adorar a Dios tenemos que adorar con un corazón sincero, con un corazón limpio. Tenemos que ser santos, como Él es santo. Dios requiere que para poder adorarlo tenemos que hacerlo en la hermosura de la santidad. Vamos a ver algunos pasajes claves como en el capítulo 1 y como en el capítulo 2 ahí, 5, 9 y 23, en el capítulo 1 del 2 al 8, donde se habla de, primeramente, meditar sobre vuestros caminos, a ver qué es lo que están haciendo ustedes externamente, pero después en el capítulo 2, meditad en vuestro corazón, a ver cómo está su corazón. Porque sí, podemos hacer un montón de cosas, hay mucho activismo, hay mucha religiosidad, pero lo importante es qué es lo que hay en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Un día Dios nos va a pedir cuenta de qué es lo que hicimos para Él. Dios nos va a pedir cuenta. Y nos vamos a dar cuenta en ese tribunal de Cristo, cuando estemos delante de la presencia de Dios y vea nuestras obras, que va a haber algunas cosas que van a ser como, algunas obras van a ser como heno, madera, hojarasca, cosas que se van a quemar cuando Dios mire cuando el Señor mire con esos ojos de llama de fuego, va a perecer todas esas cosas. Porque no lo hicimos para la gloria de Dios, lo hicimos para nosotros seguramente, para hacernos ver, para el aplauso. Por eso tenemos que meditar en nuestro corazón, a ver cómo estamos obrando. Meditar en nuestros caminos, en obrar, porque hay mucha vagancia también, ¿no? Hay muchos que no quieren obrar. Pero cuando estamos obrando, bueno, en nuestro corazón, ¿para qué lo estamos haciendo? ¿Para la gloria de Dios? Y bueno, otra de las palabras claves también es, como dice el profeta acá, ¿no? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, se nos va el tiempo, vamos a avanzar y vamos a ver un poquito rápidamente el contexto histórico. Bueno, ¿qué pasaba en ese tiempo? Para meternos en el libro y entender todo. Bueno, ¿qué pasaba? Bueno, el pueblo había estado en cautiverio en Babilonia por 70 años. ¿Se acuerdan de eso un poquito de la historia? Y después vino el decreto del rey persa Ciro, y eso fue aproximadamente en el año 538 a.C., y la idea era volver a su tierra a reconstruir el templo de Dios en Jerusalén. Bueno, eso ¿dónde lo tenemos? Bueno, en Isaías 44:28, en Esdras capítulo 1, en Segunda Crónicas capítulo 36. Bueno, si se toma el tiempo de leer esto, vamos a ver que Dios obra en su soberanía, como decíamos recién, que este rey Ciro, que todavía ni siquiera había nacido, cuando escribe Isaías, Dios ya había preparado que este rey decretara que
muchos pueblos que habían sido cautivos por Babilonia, y después este nuevo rey persa, y esta nueva política de que cada pueblo vuelva a su lugar, a restablecer su ciudad, su culto. Bueno, esto lo usó de manera política él, pero nosotros sabemos que no fue obra de la casualidad o la inteligencia política de Ciro, sino que Dios estaba actuando en medio de todas estas cosas. Bueno, el propósito de que vuelva el pueblo era reconstruir el templo, lo dice ahí claramente en Esdras capítulo 1, en Segunda Crónica capítulo 36. Y bueno, y en esa ocasión regresaron 50.000 personas y comenzaron a trabajar con fe en el templo, ¿no? Con entusiasmo, pero pronto el proyecto de la reconstrucción del templo se vio impedido porque había enemigos de Israel, como lo escribe en Esdras capítulo 4, y estaban los samaritanos en ese tiempo tratando de impedir esa obra, y al principio de obedecer por fe, pasaron a tener temor de los enemigos, y muy pronto no todo se detuvo. Se detuvo aproximadamente en el año 535. Y vemos acá que en el año 520 Dios levanta al profeta Ageo. Entonces vemos que pasaron casi como 20 años. Llegaron a construir los cimientos del templo, pero luego de esto pasaron 15 años donde la obra no avanzó. Claro, durante estos 15 años de inactividad, Israel comenzó a inclinar el corazón no a Dios, sino a ellos mismos. Claro, utilizaron, como vamos a ver después en el estudio, ya cuando nos metamos directamente en los pasajes, vamos a ver que ellos, digamos, tuvieron una excusa piadosa, como que no era el tiempo, como al haber oposición, entonces, bueno, debe ser que no es el tiempo de la voluntad de Dios de reconstruir todo el templo. Entonces, bueno, dediquemos a construir nuestras casas. Y pronto dieron lugar al materialismo, y el pueblo comenzó a prestar atención y prosperar en bienes, mientras el templo de Dios quedó de lado, ¿no? Y la prioridad divina quedaba en ruinas. O sea, invirtieron la prioridad. O sea, pusieron en primer lugar sus propios proyectos antes que el de Dios. Y lo más triste, que utilizaron excusas piadosas, ¿no? Qué triste que pase eso también en este tiempo, porque pasa eso en este tiempo, ¿no? Muchas excusas, no, porque no es el tiempo, esto, lo otro, el trabajo, no tengo tiempo. Y el no tengo tiempo en este tiempo de pandemia, salió a la luz digamos, nuestras verdaderas prioridades, ¿no? Porque ahora tuvimos unos meses sin trabajar, sin salir, donde teníamos todo el tiempo del mundo. Y en muchos casos la vida espiritual siguió igual. Dios siguió en segundo lugar en sus vidas. Y bueno, y eso es lo que pasó un poco en este tiempo, en este contexto histórico. Ahora, el Dios creador de los cielos, como decíamos, el Dios soberano, está en control de todo. Él hizo todo con la palabra de su poder, y no solamente lo hizo con la palabra de su poder, sino que también sostiene todo. Sostiene todo. Dice en Colosenses, ¿no?, que todo fue hecho por Él y para Él. Y en Él todas las cosas subsisten. Y bueno, y si Él se ocupó de hacer todas estas cosas para Él, para su propósito, para su gloria, y en Él todas las cosas subsisten, Dios no dejó todo que pase, digamos, las cosas al azar. La creación no fue dejada al azar. No es una cuestión del destino, de obra de la casualidad, y bueno, de que pase lo que pase, y por suerte no me pasó esto, no, por suerte pasó, no, qué desgracia, pasó esto, pasó lo otro. No. Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas.
Absolutamente cada acontecimiento del universo ha sido determinado por el Rey soberano. Y después, bueno, nosotros podemos ser parte de esa obra o no ser parte. Está en cada uno de nosotros. Y Dios nos puede utilizar a nosotros o hasta las piedras puede hacer hablar si quiere. Y aún los más pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos fueron todos decretados desde la eternidad. Ya Dios sabía todas las cosas. Y me gusta cómo lo describe el profeta Daniel, ¿no? Cuando él decía que Dios pone reyes, quita reyes para que se cumpla su propósito. Y a veces nosotros nos ponemos mal, ¿no? Y hasta hay grietas en este tiempo, hasta en las iglesias, entre hermanos, en Cristo, por cuestiones políticas, decir que está este, está el otro. No, tenemos que orar por todos nuestros gobernantes, sea de la bandera política que sea. Si nos gusta bien y si no, bueno, seguiremos orando y entenderemos que Dios pone reyes y quita reyes. Y que tenemos que orar para que se cumpla el propósito de Dios, de que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es el propósito de Dios, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, todos vengan al conocimiento de la verdad y nos quiere utilizar a nosotros para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación a aquellos que están perdidos. Ni aún un cabello en nuestras cabezas no cae al suelo sin que Dios lo sepa. Bueno, algunos tenemos menos que otros, ¿no? Pero lo importante es esto, entender que en todo este contexto histórico se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Lo mismo que pasa hoy en este tiempo. Vamos a ir terminando para ya después, el próximo miércoles, poder meternos de lleno ya en el estudio de este libro, con un montón de cuestiones prácticas. Pero vamos a ver ahí dos divisiones principales. Primero, la reconstrucción del templo. En el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 9, vemos la construcción del templo. Y después, en la segunda parte, en el capítulo 2, versículo 10 al 23, ya al final del libro, vamos a ver la limpieza del templo y la restauración del reino, porque siempre en cada profecía se puede visualizar, ¿no?, aquel futuro glorioso para Israel, tanto para Israel como para nosotros, la iglesia, poder meditar también en esto. ¿Cuántos mensajes dio Ageo? Bueno, es un libro pequeño, como decíamos, que tenemos 4 sermones, o 4 oráculos, o 4 mensajes, como le quieran llamar, y cada uno tiene una fecha específica. Y es importante esto también lo de la fecha, porque vamos a ver que Dios, ¿por qué llama al profeta? Porque Dios había hecho volver al pueblo a poder cumplir con esa obra de reconstruir el templo. Y pasó un tiempo y no habían cumplido con ese propósito de Dios. Entonces es importante que cada mensaje tiene una fecha. Y en cada mensaje Ageo destaca un pecado particular que le impedía cumplir con la voluntad de Dios y terminar esa obra. En primer lugar, en el primer mensaje, el pecado era ponerse delante del Señor. O sea, en vez de poner a Dios en primer lugar, lo ponían en segundo lugar. En el segundo mensaje, mirar atrás en vez de mirar hacia adelante. Miraban de que la construcción no tenía el esplendor, la gloria, y se ponían tristes y Dios lo tiene que llamar a... Esperen. Dejen de mirar atrás, miren para adelante. Porque hoy, en ese tiempo, el templo por ahí no tenía esa majestuosidad, esa gloria, pero un día iba a venir el deseado de las naciones y su presencia misma iba a ser tan majestuosa o mucho más majestuosa que lo que fue el templo de Salomón. Tercer pecado que Dios tiene que llamar o mostrar a través del profeta Ageo era que fracasaron en no confesar sus pecados. Dios tiene que llamar y mostrarle de que, bueno, está bien que se entreguen sacrificios
que no son limpios? Y no, decían ellos. Y bueno, así están sus vidas. Ellos tenían que revisar sus vidas, mirar en su corazón, limpiarse, santificarse, y ahora sí poder servir a Dios. Y ahí sí iba a haber bendición, porque ellos dice, bueno, ahora sí estamos haciendo la obra de Dios, vamos a ver cómo nos va, a ver si Dios nos estaba bendiciendo, y seguía sin haber bendición. Y bueno, Dios le tiene que mostrar que no hubo una limpieza de pecado, no se habían arrepentido de sus pecados, no habían confesado sus pecados. Y por último, el último mensaje es un llamado ya directamente al gobernador Zorobabel a decirle, bueno, no te desanimes, porque seguramente se estaba levantando ahí el templo, pero también miraba alrededor que había oposición y se estaba empezando a desanimar y Dios le dice, no, pará, vos, porque Zorobabel era un gobernante que era descendiente directo de David y Dios había prometido que un descendiente de David iba a gobernar por la eternidad, entonces le tiene que llamar a que deje de dudar y que ponga su confianza completa en Dios, porque Dios va a cumplir su propósito, en que un descendiente de él mismo iba a gobernar por la eternidad, y al punto de que este Zorobabel es uno de los antepasados de nuestro Señor Jesucristo y está en las genealogías de tanto de Mateo como de Lucas. Pero por último, y ya terminamos porque se nos fue el tiempo, quiero aprovechar, ¿no?, el bosquejo de este libro, que es un libro pequeño, pero bueno, como dice, ¿no?, mensajes mayores, y vemos este bosquejo que es muy práctico también porque nos los da de manera literada para que podamos ayudarnos a nuestra memoria a comprender estos mensajes. Y el primer mensaje era la prioridad principal en que construyan. La segunda, en la presencia prometida, en que contemplen la gloria y la majestuosidad de Dios. La pureza precisa en el cuidado a poder mantenerse limpios al confesar sus pecados. Y por último, la perspectiva profética en que confíen porque Dios va a cumplir con sus promesas a futuro. Así que bueno, hasta acá llegamos con esta introducción al libro de Ageo, y ojalá que Dios nos ayude y nos anime a que podamos estar meditando en estas cosas y preparándonos para que el próximo miércoles, si así Dios lo permite, podamos estar juntos para poder meternos ya de lleno en los estudios de estos capítulos, del capítulo 1, mejor dicho, que me toca a mí, en el capítulo 1, y ver, ¿no?, las enseñanzas prácticas que tiene este estudio. Así que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a prepararnos para poder estudiar este hermoso y práctico libro, y que Dios nos esté bendiciendo y ayudando a poder cumplir con todos estos desafíos que vamos a meditar y estudiar el próximo mes. Que Dios los bendiga y será